del Padre Nuestro, parte 4. Adelante. Vamos a leer el antecedente, digamos, a manera de introducción, esta advertencia antes del Padre Nuestro que el Señor Jesús nos hace antes de decir cómo debemos orar. Esto es a manera de introducción, una especie de introducción, de información que nosotros debemos saber antes de escuchar cómo debemos orar. Tom. Mateo 6, del 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Primero, no seas como los hipócritas, o sea, para ser vistos por los hombres. Primero. Segundo, entra en tu aposento y cierra la puerta para que tú ores en secreto. Y tercero, al orar, no uses vanas repeticiones sin sentido. O sea, te voy a decir cómo vas a orar, pero no lo repitas, sino pon tus palabras en lo que te voy a decir. Siguiente. Así que no lo hagas para que te vean, punto número 1. Ora a Dios en secreto, punto número 2. Y no repitas, o sea, cuando tú ores no digas, Padre nuestro que estás en los cielos, porque estás repitiendo algo que no tiene sentido en tu vida. Es como un talismán que estás repitiendo para que Dios te bendiga, porque estás repitiendo el talismán tal cual lo recitas, porque está escrito así. Por eso Él advierte que no lo repitas. Que ahí donde tú vas a llevar tu formulario del banco y dice nombre, pongas tu nombre, no pongas la palabra nombre. Dirección. Señor, esto no sirve. Yo no puedo atenderlo, usted necesita llenar el formato. Ya lo llené, dice lo que dice que debo poner. No, ponga su nombre, Padre mío, pero tú pides con relación a ello. Que estás en los cielos, tú pides en relación a ello. Yo sé que tú estás ahí, Señor, tú ves todo desde arriba. Ayúdame, tengo esta necesidad, pero tu visión es completamente distinta a la mía porque tú estás arriba. Pones tus palabras y entonces adquiere otro sentido. Adelante. Ahora sí, vamos a leerlo. Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, los que nos ofenden, nos hacen mal. Y no nos metas, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así es. Este es el formato para orar. Vamos a ver el iconograma, Oscar. Padre mío, que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, venga a mí tu reino, o sea, que así como se hace tu voluntad allá, yo la haga en la tierra aquí. El pan nuestro, pan mío de cada día, dámelo.
Perdona mis ofensas, así como yo perdono a quienes me ofenden. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ok. Hoy vamos a estudiar venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El encabezado, y este es el detalle del encabezado, pero en realidad el encabezado lo es todo. Esto es la explicación de esto. Cuando tú instalas un reino, en el reino se hace lo que tú quieres que se hace, ¿no? Lo que se haga. Siguiente. Vamos a estudiar, esta forma es la forma en la que está escrito en el original griego. Y vamos a ver palabra por palabra qué significa esto. Véngase el reino tuyo. Hágase esa voluntad tuya, así como el cielo, entonces en la tierra. Eso es lo que dice en el original griego. Bien, vamos a ver este pasaje, Tom, si eres tan amable. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los israelitas. Cuando estaba por nacer el pueblo de Israel, Dios les dijo que ellos iban a instaurar su reino. O sea, Él iba a instaurar en ellos su reino, para que ellos fueran un reino gobernado por Dios para luz a todas las naciones. Un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, una nación santa. Véngase el reino tuyo. Nos encontramos nuevamente con una expresión en voz pasiva en una sola palabra, véngase. En nuestro español castellano moderno sería se venga conmigo. En una justa paráfrasis la frase quedaría de esta manera, que se venga conmigo el reino tuyo de allá. Así es más sencillo comprender la frase que le sigue y que detalla aún más el significado de esta expresión. Hágase conmigo tu voluntad, como en el cielo sucede, que suceda conmigo en la tierra. Toda voz pasiva en cualquier idioma incluye un sujeto oculto, que es quien ejecuta la acción. Así veíamos el ejemplo la vez pasada de se vende, ¿no? Alguien es quien vende, no se vende el departamento solo. ¿No? Llame y las paredes le dirán cuánto cuesta. No, se vende, alguien lo vende. Alguien va a tomar el fruto de la venta de ese inmueble o de esa cosa que se está vendiendo. Tú dices se vende, pero se entiende que hay una persona detrás. Cuando dice hágase tu voluntad, se entiende que hágase tu voluntad con la persona que está orando, conmigo. Esa voz pasiva definitivamente incluye a la persona que está efectuando la acción. Hay un sujeto oculto, así como sucede aquí. Adelante, Oscar. Además, la expresión que se venga conmigo tu reino implica que yo tengo todo dispuesto para entregar mi reino y permitir que se instaure en mí su reino. O sea, yo tengo todo preparado para que su reino se instaure en mí. Venga a mí tu reino, instaura tu reino. El hecho de que todo lo que se hace en tu reino arriba sea hecho en tu reino conmigo abajo, no es otra cosa que tu reino sea establecido definitivamente en mí. Por eso venga tu reino significa establece tu dominio en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Esto significa que venga tu reino es el encabezado y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra es el detalle del encabezado. Si tu reino es establecido en mí, por ende se hará aquí en mí tu voluntad, así como se hace en el cielo. Ahora, es muy importante comprender que se trata del reino de Dios, no se trata de un reino humano, por lo que debemos honestamente reconocer nuestra condición. No podemos entrar en competencia con el reino de Dios, porque entonces Él no reina. A fuerza Él no reina. Y Él lo estableció desde los parámetros de la Escritura.
Siempre ha sido una decisión personal. Ahí estaba el monte Gerizim y el monte Ebal. Bendición y maldición. Si tú decides esto, bendición. Si decides esto otro, maldición. O sea, siempre Dios ha atado su voluntad a la voluntad del hombre. Esto es impactante, porque Dios Todopoderoso ha limitado su poder, el que hace el universo, el que mueve todas las Pléyades, el que puede mover una estrella y hacer chocar otra, el que puede mirar hasta el fondo del mar, el que cuelga la tierra sobre vacío y sobre nada. Él, que es todopoderoso, ha limitado su poder a tu voluntad. Así que depende de ti que tú quieras su voluntad. Claro que si no quieres su voluntad, te vas a meter cada vez en mayores problemas. Y de pronto ya no vas a poder salir. Porque escogiste tu camino y claro, en el camino del hombre todo se va complicando y se complica más y se pone oscuro y viene una tormenta y viene un huracán y tiembla la tierra y se abre y explota. En el camino del hombre siempre pasa esto. Por eso el mundo está explotando. Por eso hay una cantidad de refugiados impresionante en la frontera de Bangladesh. Es la situación de refugiados más grande del mundo, de la historia del mundo. Nadie dice nada. Por eso el mundo está de cabeza, por eso hay hambre por todas partes. Por eso el hombre pone la esperanza en una persona y no en Dios. Porque ya no saben qué hacer, están desesperados. Pero no quieren voltear hacia arriba, no quieren que Dios establezca su reino y lo instaure en ellos. Esto significa que venga tu reino es el encabezado, eso ya lo vimos. Si tu reino es establecido en mí, por ende se hará aquí en mí tu voluntad, así como se hace en el cielo. Ahora es muy importante comprender que se trata del reino de Dios, no de un reino humano. Tenemos que ser muy honestos en nuestra condición en el reino de Dios. Es necesario hacer un análisis de cómo está tu reino, cómo está tu vida espiritual. Si tú no has permitido que el reino de Dios se instale en tu vida, aunque vivas ciertos momentos exitosos, amables, divertidos y enriquecedores, en lo profundo de tu corazón, sabes que todo tu reino está en tinieblas, seco, sediento, desesperanzado, frustrado, triste y desolado. Por eso estás en la tienda del mundo esperando que alguien o algo lo llene. En pocas palabras, tu reino está muerto. Solo la llegada del reino de Dios a tu vida puede vivificarla, darle sentido y llenarla verdaderamente de la verdadera esperanza. Si ya has vuelto a nacer en Cristo, la pregunta es para ti, ¿cómo está tu reino? ¿Sigue Jesús en el trono o has puesto ahí la ideología de alguien más? Esto último que acabas de escuchar, lo vamos a dejar para el final. Bien, ahí está tu reino en ruinas, ¿no? Y le pones las mamparas. Así está la vida del incrédulo, ¿no? Está en las ruinas, pero le pones un mega maquillaje padrísimo. Es más, hasta llegan los turistas y se toman fotos increíbles ahí en la mampara. Mira, está padrísimo aquí. Pero no hay nada por acá. Es una careta. No sirve de nada. Y así está el mundo, maquillando su vida, poniendo su mejor cara, sin esperanza, sin dirección, sin objetivo en su vida. Oscar, pero Dios quiere que tú reconozcas tus ruinas y ya que reconozcas tus ruinas, quiere enseñarte y pedirle perdón y arrepentirte, quiere enseñarte que Él tiene un plan para tu vida.
Y esto va a empezar, antes que nada, dale otro Oscar, por eliminar completamente las ruinas viejas y dejar el terreno así para construir un nuevo proyecto en tu vida. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está muy frío el aire, ¿verdad? ¿Y allá no les pega ahora? ¿No? Cualquier cosa del aire digan, porque aquí están los controles. No se queden ahí congelándose, ¿ok? Díganlo sin temor, por favor, ¿ok? ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, este es el terreno de tu vida, digamos, en cierta forma, ya peinado. ¿Quieres que le bajen un poco? ¿No? Ya peinado el terreno. El terreno ya sin ruinas. No le sirven a Dios tus ruinas. Es que mira, las columnas griegas están padrísimas. No le sirven. Él va a hacer un nuevo proyecto, pero es que son de la antigüedad, Dios. O sea, vas a tirar un tesoro de mi abuela. No sirven. Tenemos que quitar las ruinas para poder construir un nuevo proyecto. Así es que el reino de Dios incluye 4 elementos. Primero, población. Todo reino necesita población, si no, ¿a quién vas a reinar? ¿No? ¿A las hormigas? Necesita una constitución, un sistema de leyes. Necesita un territorio. Si no, ¿dónde va a estar el pueblo que vas a gobernar, no? Tiene que tener un lugar, aunque todos estén en tu casa, pues ni hablar, ahí caben todos, pero pues, es tu reino. Y la soberanía. ¿Y esto? Aquí sí, la soberanía es el tema que vamos a ver al final. Esto es la identidad del pueblo. Adelante, Oscar. Cuando Dios constituyó a Israel como su nación, lo primero que hizo fue dotarle de estos 4 elementos. Un pueblo que esperó más de 400 años para ser rescatado y por sangre. O sea, se rescató y además fue rescatado mediante la Pascua. Porque hubo una plaga que permitió que el pueblo de Israel saliera. Hubo varias plagas, pero la última fue la definitiva, en donde ni siquiera Faraón pudo salvar a su hijo. Pero el pueblo, para no morir, tuvo que sacrificar un cordero. Así es que el pueblo tuvo que salir, pero por sangre. No salió sin sangre, salió por sangre. Y esta figura la vamos a ver, es muy importante. Una tierra prometida que finalmente fue tomada por Israel, Palestina. Una ley y una soberanía e identidad que lo ligaba directamente con la promesa hecha a Abraham por Dios. Dios prometió a Abraham hacer de su descendencia una nación. Y estos fueron los 4 elementos que componen el primero. O sea, el Estado o la nación, el pueblo. Primer elemento es el pueblo. Pero Dios advirtió a su pueblo que su permanencia en la tierra dependería de la fidelidad y la obediencia a su ley. Israel desobedeció una y otra vez, generando con ello una serie de juicios divinos que terminaron por expulsar a los judíos y dispersarlos como nación por todo el mundo. Los judíos han mantenido su población y su soberanía a manera de identidad como nación en todos los pueblos en los que se encuentran dispersos a través de los siglos. Napoleón decía, si algo me confirma la existencia de Dios, es el pueblo judío. ¿Cómo ha permanecido como pueblo en Francia, en Polonia, en Rusia, pero sigue con su identidad de judío? ¿Cómo? Los sirios que se van a otro lado se les olvida, ya se convierten en otro pueblo. Igual sucede con los egipcios que se van a otro pueblo, ya no son egipcios, ya son catalanes, ¿no? Pero no sucede así con los judíos. Los judíos siguen siendo judíos y mantienen su soberanía como judíos. Así es que han mantenido su soberanía a manera de identidad como nación en todos los pueblos en los que se encuentran dispersos a través de los siglos. Y a pesar de que hoy día el Estado de Israel se encuentra en su tierra,
Aún hay muchos judíos dispersos por el mundo que conservan su población en agrupaciones judías y su soberanía, conservando algunas tradiciones de la Torá, la ley, además de guardar las leyes del lugar en donde viven. Pues, tienes que guardar las leyes donde vives, pero siguen guardando la ley judía. Pero Jesús, al cumplir con la ley, nos dotó de una nueva ley que habla de la creación de un nuevo estado, que incluye una nueva tierra o patria nueva, celestial y eterna, un nuevo pueblo, la iglesia y una nueva soberanía regida por Jesucristo con la autoridad del Padre. Vamos a ver el pueblo. Toma. Salmo 102, 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo, aún por crear, alabe al Señor. Así es. Esto está en los Salmos, en el Antiguo Testamento. Todavía no existía la iglesia cuando se escribió esto. Y hablaba de la iglesia, un pueblo aún por crear, la iglesia. El pueblo que hoy es el pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios en suspenso. O sea, tenemos la misión nosotros los creyentes de predicar la palabra a los judíos. Y los mismos judíos que se van convirtiendo predican la palabra a los judíos. Vendrán y anunciarán, Salmos 22, 31. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Otra vez en los Salmos, a un pueblo por nacer, la iglesia. Anunciarán que Él ha hecho esto. Cuando Dios estaba por instaurar su reino en Israel, le recordó primero al pueblo que la creación de la nación de Israel era una promesa de que Dios mismo había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después Dios le demostró a Israel dos cosas: su justicia manifestada con un poder absoluto al juzgar y socavar el poder de los ídolos de Egipto, ni Faraón pudo salvar a su hijo, y su misericordia al perdonar al pueblo de Israel a través del sacrificio de una víctima inocente que hablaba del Mesías. El primer elemento para formar su reino era el pueblo, y el pueblo ya estaba limpio, perdonado y liberado. Al rechazar los judíos a Cristo, Dios entregó la estafeta del Evangelio a un nuevo pueblo llamado Iglesia. Tom. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así es. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero yo te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Tom. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Así es. Las iglesias. Tom. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así es, su pueblo estará con Él eternamente.
Tú y yo somos este pueblo. Oscar, así es, este pueblo, la iglesia, no habla de un lugar, de un culto, de un recinto religioso. La iglesia habla de un cuerpo de Cristo que forma el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos el pueblo. No es un edificio. Mal dicho que una iglesia sea un edificio, se ha quedado como tradición. No, eso es un templo. La iglesia somos el pueblo de Dios. Oscar, así es. Ahora, tu comunión debe ser con los de la cruz de Cristo, con los del pueblo de Dios, con aquellos que han sido justificados y santificados en Cristo, aquellos que han aceptado a Cristo en su vida. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no? Definitivamente tú debes concentrar tus amistades y pues tu vida social cercana con las personas que hablan tu idioma, con las personas que van a edificar tu vida. Dice la palabra de Dios que no te juntes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Así que ahí es nuestro papel estar. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver el siguiente elemento, Oscar. La Constitución. ¿Conocen la Constitución de México? Más o menos. Por lo menos la portada, ¿verdad? El título. Adelante. El primer acto de Dios, una vez que sacó a su pueblo de Egipto, fue establecer una constitución. El primer acto de Dios. Un sistema de leyes que regirían el comportamiento de cada individuo que formara parte de la nación. Así fue que Dios le dictó a Moisés los 5 libros que conforman la ley. Todo lo permitido y todo lo prohibido está escrito en la ley, así como las ordenanzas sobre las fiestas y rituales que todos en el pueblo debían obedecer. Este modelo de constitución ha sido copiado en todo el mundo moderno, en muchas partes del mundo moderno, comenzando desde la primera Constitución Republicana de los Estados Unidos de 1776, la Constitución de la República de Francia en 1791, ¿dónde está? Basada en la estadounidense en 1791, de Venezuela en 1811. La de Venezuela fue la primera constitución en América después de Estados Unidos. Después Colombia, España en 1812, la Constitución de Cádiz, aunque es una monarquía constitucional, pero ya tiene una constitución. Ecuador 1812, México 1814, Argentina 1819, Chile 1822, Perú en el 23, Brasil en el 24, Alemania en 1849, Rusia en 1906, Irlanda en 1937 y la India en 1950, por mencionar algunos. Antes de la Constitución de los Estados Unidos, las naciones tenían diversos estatutos y leyes dispersos en diferentes y variados documentos. Seguramente te has de preguntar, oye, y antes de la Constitución de Estados Unidos, ¿cómo se regían las naciones, no? ¿No tenían un único documento? No. Entonces, tenían parches. Sí, cada uno de estos documentos anulaba o decretaba leyes de documentos anteriores. Era una especie de parches sobre parches. Esto lo dijo el rey anterior, pero yo lo derogo porque yo ya tengo el nuevo reino. Entonces ahora mi ley dice esto, pero yo conservo lo que decía el otro en esto, pero en esto no. Hasta nuestros días en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, el gobierno está regido por esta serie de diversos documentos. No tienen una constitución única los británicos. Todos los reinos y pueblos de la antigüedad administraban sus leyes de forma similar. No existía un documento único que lo regulara. Fueron los cristianos puritanos que tenían temor de Dios y regían sus vidas con la Biblia, quienes tomaron de la Biblia, el libro de su vida, el modelo para constituir su nueva nación. Vamos a ver esta maravillosa, preciosa anécdota. Nos la vamos a echar rápido para no dormirte. En 1530 rompe Inglaterra con España y el Vaticano.
influenciado por Ana Bolena, Enrique VIII tomó esta decisión. Y era una situación que tenía ya una historia. No era nada más el capricho de que se quería casar y no lo dejaban casarse, porque muchos libros de historia dicen así. No solamente era ese capricho. Y por el otro lado estaba Carlos I, el emperador de España, que era el emperador más poderoso del momento, y Clemente VII, que era el papa de la época. Y claro, el William Tyndale era el predicador y traductor de la Biblia, de la Biblia al idioma inglés, que difundió el Nuevo Testamento por todo Gran Bretaña. Cuando Enrique VIII se enteró de esto, olvídate, por toda la presión política que tenía, mandó a arrestar a William Tyndale. Pero William Tyndale no dejó de hablarle a él de Cristo. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Tyndale cuando se estaba quemando? Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Así murió Tyndale. 2 años después se convirtió el rey. En 1538 Inglaterra se llenó de la palabra de Dios por decreto del mismo rey. Por todas partes llenó de su palabra. En 1600, ya estamos un poquito más para allá, 1600, un grupo de creyentes precarios, laboriosos y humildes llamados puritanos causa revuelo y malestar entre los anglicanos de Inglaterra y se desata una terrible persecución contra ellos por la Biblia, porque ellos decían que había que guardar la palabra de Dios tal cual. Y los anglicanos tenían ciertas libertades. Los puritanos decían, no, aquí lo dice en la palabra. Y hubo 35 de estos puritanos que la gente no podía soportar. 35. 35. Vas a ver la historia de estos. Eran 30. ¿Cuántos hay en esta célula? Ahorita habrá 60 personas, por lo menos. Imagínate 35 nada más, un grupito, 35 personas. Ahorita vas a ver. Ok, aquí estamos en Londres. En 1607 un grupo de alrededor de 35 creyentes puritanos que eran perseguidos por su fe en Inglaterra partió de la bahía de Plymouth hacia Holanda tras escuchar que en ese país había condiciones favorables para instalarse. Entonces ahí se quedaron en Holanda. ¿Y qué crees que pasó? Sin embargo, al llegar fueron sorprendidos con agresiones y amenazas. Ellos querían establecer una nueva Jerusalén, una sociedad basada en la Biblia. Nadie los quería en su país. En 1617 regresaron a Inglaterra, en donde se les concedieron tierras en Nueva Inglaterra, en las tierras de América. Y en 1620 partieron rumbo a América. Iban con sus papelitos de la tierra, ya eran terratenientes y todavía no llegaban a la tierra. Aquí iban 35 creyentes. Eran 102 pasajeros en total, pero solamente había 35 creyentes. 6 de septiembre de 1620 zarpa el barco Mayflower. Finalmente, después de muchas situaciones, finalmente llega el Mayflower a América. 65 días después de haber zarpado de Inglaterra, el mes de septiembre de 1620 arribaron a la costa este de América. Ellos debían tomar posesión de unas tierras en la desembocadura del río Hudson, hoy New York. Pero sin embargo, las condiciones climatológicas no se lo permitieron. Así que, aceptando la voluntad de Dios, se instalaron 400 kilómetros más al norte. Y el 11 de noviembre de 1620, 102 pasajeros, 35 de los cuales eran creyentes, iniciaron una nueva sociedad cristiana.
desembarcando, llegando a la tierra, alabando a Dios y dando gracias. Hoy puedes visitar, esa es la costa donde llegaron, hoy puedes visitar las casas, las primeras casas que construyeron, ahí están como museo para las personas, se pueden visitar, ahí están. En Plymouth, el puerto de Plymouth, salieron del puerto de Plymouth de Inglaterra y llegaron al puerto de Plymouth de Estados Unidos, le pusieron el mismo nombre, pero nada más que estaba en América. Ellos hicieron una excelente relación, hicieron un ejército, hicieron una excelente relación con los aborígenes del lugar. Ellos les dotaban de comida a cambio de que ellos les dieran algo. El Día de la Acción de Gracias es precisamente por eso, porque por primera vez, un año después, ellos pudieron cosechar calabazas y agradecidos profundamente se reunieron a dar gracias a Dios porque finalmente era la primera cosecha de la nueva tierra. Dios estaba de acuerdo. Ellos entendieron que Dios estaba de acuerdo. Se habían instalado en la nueva nación. Esa nación que anhelaban tener, la nueva Jerusalén. Finalmente, 156 años más tarde, el 4 de julio de 1776, el sueño de aquellos 35 pioneros de formar una nación basada en la Biblia se hizo realidad. Así es que Estados Unidos firmó su constitución el 4 de julio de 1776. Aquí vemos a George Washington. Este es el documento manuscrito. Así empieza, We the People. Aquí está la Constitución. Y aquí está George Washington, 1776, haciendo una marcha triunfal después de haber logrado la independencia del país de Inglaterra y la nueva Constitución. Sí, George Washington. Y bueno, Francia en 1791 copió la Constitución de Estados Unidos, nada más le quitó todas las referencias bíblicas, todas. Dijo, nosotros somos ateos, esta es nuestra Constitución. Y después de Francia, Venezuela en 1811, después de Venezuela, España en 1812 con la Constitución de Cádiz, en una monarquía española. Después en México en 1814 con el famoso generalísimo Morelos. En 1917 con Venustiano Carranza. En Argentina nos vamos para atrás en 1819. En Alemania 1849. Solamente algunos ejemplos. Bien, estas son las naciones, las que ves en azul, que tienen repúblicas presidenciales. Las otras, estas son repúblicas presidenciales, las verdes, con primer ministro. Sistema presidencial parlamentario, que también tienen constitución, son los amarillos. Entonces, en realidad, si tú te das cuenta, las monarquías constitucionales también tienen, España tiene su constitución, Gran Bretaña no, pero si te das cuenta, la mayoría de los países del mundo han tomado de la Constitución americana, que se basó en la Biblia, el modelo de nación que construyeron. Oscar. Tom. Éxodo 24:12. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Ahí está. Te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos. Tom. Éxodo 34:27. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Definitivamente. La Constitución es el documento legal que establece, regula, rige y controla la sociedad de una nación. Es la ley de un país. La Constitución es el documento más importante del establecimiento de una nación. En México
José María Morelos encabezó en 1814 el Congreso de Chilpancingo, que promulgó las leyes de la primera Constitución. Luego, en plena ausencia de gobierno durante el movimiento revolucionario de 1910, Venustiano Carranza promulgó en 1917 la nueva Constitución de México, que nos rige hasta hoy, aunque ha sufrido más de 200 modificaciones. Para el pueblo de Dios, que hoy es su iglesia, la Biblia es la Constitución y la ley que lo rige, regula y controla. La palabra de Dios es la que convierte el alma. Tom. Salmos 19 del 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que convierte, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Esto es lo que provoca la palabra de Dios y el gobierno divino en tu vida. Tom. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Tom. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La ley de Dios, la palabra de Dios. La Biblia es la constitución que debe regir tu vida. Debemos preguntarnos si en verdad es la Biblia quien regula nuestra vida o solo es un libro santo que consideramos de vez en cuando para buscar algún consuelo. ¿En verdad la Biblia es el libro que rige tu vida? ¿Te preocupas por no tropezar a otros? ¿Te avergüenzas por hablar mal de otros? ¿Te abstienes de hacer cosas que podrían dañar a otros? ¿Estás pensando en los demás antes de pensar en ti? ¿Estás predicando el Evangelio y orando por las almas? ¿Estás confiando en Dios para tu provisión o estás afanado? Esa es la gran pregunta cuando tú vas a la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo la Biblia en tu vida? ¿O en realidad tú estás haciendo las cosas paralelamente a la palabra de Dios y no en la palabra de Dios? El territorio. Tom. Filipenses 3, 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía, patria, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¿Sabes dónde está tu patria? En el cielo. Claro, hoy somos parte de México y yo me considero mexicano y estoy muy orgulloso de ser mexicano. Pero tu patria, una vez que tienes a Cristo, tu patria definitiva está en los cielos. Yo soy mexicano en mi peregrinar, pero desde aquí yo tengo una identidad y una soberanía. Jesucristo. Tom. Hebreos 11 del 14 al 16. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad, es celestial, está ahí, existe.
Y tú y yo estaremos ahí una vez que partamos a la eternidad. Bueno, una vez que instaure esta ciudad en el milenio, después del milenio, pero nosotros seremos parte de esta ciudad y esta soberanía divina una vez que estemos con Él, en su presencia. Él es nuestra patria. Él es nuestra ciudadanía. Tú tienes que identificarte con su palabra y con su presencia en tu vida, con su salvación, con su misericordia. Hablando a otros, que es la misión que Jesucristo nos dio del Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra. Tom. Apocalipsis 21 del 10 al 14. Entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta ciudad ahora solamente la podemos ver de lejos, pero llegará el día en que vivamos ahí. Y tú, a partir de hoy, tú puedes establecer tu ciudadanía celestial si tú simplemente le entregas tu voluntad completa y tu soberanía a Dios. Ese es el siguiente punto, la soberanía. Vamos a ver este tema. Adelante, Oscar. De los 4 elementos que forman el Estado, 3 de ellos, la palabra de Dios, la patria celestial y el pueblo de la iglesia, son heredados por derecho. Significa que no depende en nada de nosotros integrarnos a ellos una vez que hemos aceptado la salvación de Jesucristo. La ley es la Biblia, la iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo, el nuevo pueblo de Dios, y la patria celestial es la promesa de la herencia eterna a todo creyente. Pero la soberanía depende de ti. La soberanía del Estado del pueblo de Dios es regida por cada persona. En otras palabras, cada uno de los creyentes decide si quiere o no obedecer la soberanía de Dios. Esto significa que uno debe someter su soberanía a la soberanía de Dios. Solo así la soberanía divina podrá gobernar nuestra vida. Oscar. Tom. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, teman, reverencien al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los 2 dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tú puedes decidir a quién quieres servir. Y hay muchas personas a quien puedes poner en tu trono. Tú puedes poner la palabra de Dios y su guía y su autoridad en tu soberanía. O puedes poner cualquier otra cosa. Tú tienes el trono y tú sabes a quién vas a poner ahí. Este es el trono de tu corazón. Y tú puedes poner ahí al padrino si quieres, Oscar, que te va a decir que te hace una propuesta que no podrás rechazar. Es que hay gente que gobierna así su vida. Que te pone una pistola prácticamente aquí para que hagas algo. O
Ya sabes, ¿no? Que la fuerza te acompañe. O la presentadora más popular y más amorosa y más dadivosa que ha existido, más filantrópica de este planeta. Tú puedes poner a quien quieras en el trono, puedes poner una filosofía también, puedes poner a Carlos Marx con toda su ideología, ¿no?, del socialismo utópico, definitivamente, porque no consideran en lo absoluto la corrupción del hombre. Imposible. Por eso es que no funciona ningún país que tenga un modelo filosófico de cualquier hombre, porque el problema es el hombre. O científico famosísimo, Carl Sagan, difusor de la ciencia, que hizo un aparato que envió al espacio a decir que no estamos solos, digo, quién sabe, ¿no?, de que ellos no están solos porque aquí estamos nosotros. Tú podrás creer en quien tú quieras. ¿A quién vas a poner en el trono de tu corazón? ¿A esta gran político? ¿Una mujer brillante que se ha dado de ser el Robin Hood del mundo, poniendo a Europa por delante? ¿O a un creador de sueños? ¿A quién vas a poner? Esa es la gran pregunta. ¿O pondrás a Dalai Lama, que flotando te va a decir que haya equilibrio en la fuerza? ¿A quién vas a poner en tu vida? Recuerda que el trono de tu corazón está solo. Ahí está. Pero si tú quieres poner a Dios, Él estará ahí. Y cada vez que tú le digas a Jesús, ¿te puedes mover, por favor? Voy a poner al padrino un momento, porque en este momento este tipo me está desesperando. Así es que, por favor, muévete un momento. Jesús, por favor, por favor. Gracias. Padrino, por favor. Gracias. Ahora sí, ¿qué decías? No, tengo que ser buena persona, tengo que ser... A ver, Jesús, por favor, levántate porque... Oprah, por favor, siéntate aquí. Porque voy a ser dadivoso, dadivosa. Necesito tener una representante de las buenas obras aquí. ¿A un filósofo? ¿A quién vas a poner en el trono? Yo te voy a decir algo. Yo he decidido poner a Jesús en el trono. Tú decides a quién poner. Como dice Josué, ustedes saben a quién ponen. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Alguna pregunta? Nada más los temas son, número 1, Oscar, venga a mí tu reino significa, eres templo de Dios, o sea, guárdate. Número 2, rígete por su palabra, la Biblia, la constitución de tu vida, la que copiaron todas las naciones, el original, o muchas naciones, no todas, pero muchas sí. El original, lo tienes tú. La palabra de Dios. Rige tu vida por esa constitución. Número 3, tu patria está en el cielo, espérala. ¿Para qué te haces tesoros en la tierra si tienes una patria celestial impresionante que te está guardando? Y por último, déjale el trono, que Él sea quien reine. Bien, feliz Día de las Madres, que definitivamente un aplauso para todas las mamás. Felicidades, mamás. Hasta de pie, ¿verdad? Y bueno, vamos con Moody en el siglo XIX. Esta es una imagen de una representación de la última cena de Jesús. Dice Moody, ¿has pensado alguna vez en el hecho de que cuando Cristo estaba en la cruz hizo su testamento? Tal vez has pensado que nadie se acordó jamás de ti en un testamento. Si estás en el reino, alguien se acordó de ti. Cristo te recordó en su testamento. Legó su cuerpo a José de Arimatea. Legó a su madre a Juan, hijo de Zebedeo. Legó su espíritu al Padre, pero a sus discípulos les dijo, mi paz os dejo.
Ese es mi legado. Mi gozo les doy. Mi gozo. Piensa en eso, mi paz, no nuestra paz, sino su paz. Muy bien. Les pido por favor que pasen con Nico. Ahí está para la colaboración del salón. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué pasó? Vamos a orar, sí. Vamos a orar. Noé, por favor.